Pues estamos de vuelta en cuestión de prioridades. El terrible incendio en un edificio en Valencia este fin de semana, en el que han muerto calcinadas 10 personas, nos vuelve a recordar otra vez la importante labor de los que trabajan siempre por nuestra seguridad. Bomberos, policía, la UME. Solo nos damos cuenta de este trabajo impagable cuando estamos en peligro. Y este suceso también ha abierto dos debates. Uno es el de la seguridad de los edificios en los que vivimos y otro el protocolo que se sigue cuando se incendia una vivienda. Los bomberos han sido los héroes de este suceso, han salvado vidas, lo hemos visto en imágenes además, y han arriesgado las suyas por los demás. Hoy vamos a entrevistar al jefe de bomberos de Valladolid, a Javier Reynoso. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Yo no sé si había visto alguna vez usted en su experiencia dilatada, me consta, un fuego tan brutal, tan feroz, tan voraz como el que vimos este fin de semana. Pues no, la verdad es que no, trabajando no. Sí que es cierto que el Windsor sí que me pilló en Madrid, pero estaba por un asunto personal y lo que he dicho, afortunadamente este tipo de situaciones son excepcionales y no me ha tocado. Y ni siquiera el de Windsor, que yo también estaba en Madrid ese día, se asemeja casi en nada, ¿no?, a lo que hemos visto, sobre todo en la velocidad, ¿no? Claro, es un edificio de gran altura, además estaba afortunadamente desocupado, con lo cual, pues bueno. Ustedes están muy preocupados porque, bueno, se ha dado la sensación de que los protocolos de los bomberos no funcionan por ese caso que seguramente sea excepcional, esa familia que se encierra porque los bomberos le aconsejan que se encierren en el baño, los cuatro, un matrimonio con dos niños muy pequeñitos, uno casi recién nacido, lleno de toallas y finalmente murieron, entendemos que por el humo, ¿no? Hablamos de un caso excepcional, pero aclárenos si esto hay que hacerlo siempre, si es el protocolo que marca Bomberos y si no sé si tienen miedo también de que a partir de ahora la gente no se fíe y, en fin, esto cree cierta confusión, sobre todo informativa. Sí que es una preocupación que tenemos. Realmente es un instinto básico humano el huir de un sitio en el que consideras que hay un peligro. El problema que tenemos con este comportamiento es que lo normal, ya digo, es que los edificios sean seguros, que un incendio no progrese interiormente de una vivienda a otra y que además se genere un riesgo mucho mayor por evacuar el edificio que por confinarse. Entonces, como comportamiento general de seguridad, lo más seguro es confinar. Cuestiones excepcionales, lógicamente, tienen que tratarse de forma excepcional y por eso, pues como ya anticipadas, en la mayor parte de servicios de España ya se está tomando medidas para estas singularidades, tenerlas previstas y actuar en consecuencia, claro. ¿Porque esto puede cambiar de alguna forma los protocolos o va a cambiar la forma de trabajar en estos casos? Estudiaremos de manera singular las cuestiones singulares, porque date cuenta de que incluso con edificios similares a este, en los que haya un revestimiento de fachada en el que haya materiales de este tipo, que se colocaran conforme a norma años A, pues puede resultar desaconsejable también la evacuación por encima de la vivienda siniestrada. Date cuenta de que este edificio, además de las peculiaridades que tiene, es que encima el incendio fue de fuera hacia adentro, que también es muy raro. Podría darse el caso de un incendio en un edificio de este tipo en el que el incendio propiamente dicho esté dentro de la vivienda y luego al exteriorizar, si es que lo consigue, porque lógicamente las paredes sí que cumplen la normativa antiincendios, pudiera progresar a su vez por fachada, pero eso ya daría un tiempo más que sobrado a actuar de manera coordinada y teniendo todas las cuestiones en cuenta. Entonces, como te decía, en un edificio de este tipo, si queremos evacuar, es necesario que la escalera esté adecuadamente protegida. Y en la mayoría de los casos, en edificios antiguos, no tenemos escaleras protegidas, con lo cual el peligro lo vas a tener por el humo que está subiendo por la caja de escalera, porque otro de los comportamientos que no debemos tener en ningún caso en estas situaciones es dejar las puertas abiertas. En cuanto sales del edificio o de la planta siniestrada y dejas tu puerta abierta, todo el humo está saliendo del incendio y progresando por la caja de escalera, haciendo imposible la evacuación. Entonces, todas estas cuestiones, como te digo, hacen que cada edificio haya que estudiarlo de forma singular y son los propios habitantes del edificio los que tienen que tener en cuenta las peculiaridades para saber cómo actuar con seguridad. Claro, pero fíjate lo de la puerta abierta. ¿Quién puede pensar en un momento de alerta, de peligro, de sálvese quien pueda, en tener en cuenta esas cosas, ¿no?, de ir cerrando puertas según sales de tu vivienda? Eso es bastante complicado. Incluso de habitaciones. Una puerta, por sencilla que sea,
aguanta muchísimo tiempo el fuego y en cuestión de minutos los bomberos están allí y solo se te va a quemar la habitación en la que se haya producido el incendio. Si tú dejas la puerta abierta, claro, el incendio va a progresar por toda tu vivienda, y si la dejas abierta la puerta de la vivienda, estás poniendo en riesgo al resto de inquilinos del edificio. Esas son las recomendaciones básicas que nos da usted. Yo no sé si hay alguna más que nos pueda servir. Es verdad que ahora estamos todos como un poco, en fin, pensando en lo que ha ocurrido en Valencia, pero ¿hay algunas recomendaciones que diga básicas, digamos, para que...? Pues principalmente son esas. O sea, es que tampoco hay que huir de lo sencillo, es decir, cerrar las puertas al fuego y... otra de las medidas de seguridad más importantes, que aquí en España todavía no tenemos una legislación en las viviendas que abarque a todo el país, pero es absolutamente recomendable contar con detectores de humos. Son súper sencillos de colocar, no necesitan apenas mantenimiento, llevan una pila de 9 voltios, no llevan una instalación propiamente dicha. Se están agotando en muchas tiendas estos días, ¿eh? Pues es que es muy importante, sí. Desgraciadamente, en muchas ocasiones experimentamos a base de desgracias de este tipo, pero bueno, si por lo menos sacamos eso en claro, pues bienvenido sea, exacto. Ustedes están trabajando con el Ayuntamiento de Valladolid, con la Concejalía de Urbanismo, en un estudio sobre edificios singulares. Lo están haciendo en más capitales de provincia, me consta, para comprobar si son seguros nuestros edificios, esas salidas de evacuación. No sé si, me imagino que no tiene todavía un resultado, pero ¿qué cree Castilla y León en general o Valladolid en particular? ¿Cómo están los edificios diseñados para que no ocurran este tipo de cosas? ¿Qué se van a encontrar, digamos? ¿Qué cree que se van a encontrar en ese estudio? En general, yo creo que los edificios son seguros. Más singularidad nos genera, probablemente, ya digo, como apuntas, no está todavía más que en ciernes el estudio, pero más singularidades nos genera la dificultad que tienen las propias vías de aproximación y las zonas que rodean a los edificios, bien por mobiliario urbano, por arbolado, por tendidos eléctricos, farolas, etcétera, etcétera, que dificultan la actuación de los elementos de rescate. Ya visteis en las imágenes de Valencia que el equipo que estaba intentando el rescate estaba muy distanciado de la fachada, pues porque tenía bajos comerciales que estaban hacia afuera de la propia fachada, una acera muy amplia, arbolado, etcétera. Todas estas cuestiones, pues dependiendo de la zona, dificultan más o menos. Entonces, este tipo de cuestiones yo creo que son las que más nos van a condicionar, más allá incluso de la dificultad o del riesgo que pueda añadir el tener un revestimiento de este tipo. O sea, por la propia construcción, ¿no? Usted ha sofocado fuegos en los que se han dado cuenta que esos materiales, digamos, no son los más apropiados. Hay mucho edificio todavía que no tiene, salidas de evacuación. Hay que hacer una pensada en esto, hay que cambiar muchas cosas. Es que la realidad es que la aplicación de la norma no tiene carácter retroactivo, entonces se van cambiando las normas cuando se detecta que hay una verdadera necesidad. La normativa que regula este tipo de revestimientos de fachada se cambió en el año 2019 a raíz del problema que sucedió en Reino Unido con el incendio tan grave que sufrieron. Entonces, todos los edificios antiguos pues tienen problemas o tienen riesgos añadidos por el hecho de no disponer de puertas cortafuegos, elementos de compartimentación, sectorización, que sí que tienen los más modernos, pues porque la normativa que les aplicaba exigía esas cuestiones. Está claro. Bueno, yo creo que este incendio sí que ha servido para algo y es para prestigiar, para valorar a los bomberos, darnos cuenta de que ustedes arriesgan sus vidas. Hablaba de ese caso, de esa familia que murió abrazada en ese baño, pero es que hubo un bombero que intentó acercarse para salvarles la vida, que entró al pasillo, que murió precisamente, no murió, estuvo a punto de morir porque se veía que se ahogaba, incluso por la radio del resto de bomberos se despedía ya de ellos. Claro, estas cosas pasan. Así es, me consta que ellos han dado lo máximo que tenían y que han llegado hasta donde podían con los medios que había y con la dificultad pues, de la tormenta perfecta o la desgracia tan completa de sumarse pues eso, cuestiones añadidas, el viento, la dificultad de acceso, la progresión por el exterior de la fachada que es una cuestión totalmente inesperada, que los incendios normalmente suceden de dentro hacia afuera y por tanto los avisos se producen mucho más rápido y este estaba bastante desarrollado cuando se recibe el aviso. En fin, son una serie de cuestiones que han dificultado muchísimo pues, la intervención y que han generado un riesgo pues, muy grande para los bomberos, claro. ¿Usted cree que la sociedad en general
les tiene aprecio, les valora. Hemos visto muestras de cariño en los valencianos, muchos ciudadanos, políticos, hasta los reyes de España fueron allí al edificio para dar la enhorabuena a las fuerzas de seguridad del Estado. No sé si desde lo que ha ocurrido en Valencia hay una visión distinta de los bomberos o siempre ha sido una visión buena. La sensación que tenemos en general es de aprecio por parte de la sociedad y yo creo que es una de las motivaciones también que tiene la profesión, el hecho de sentir que estás haciendo algo que la sociedad valora de forma positiva. El reconocimiento, ¿no? Yo no sé si nos puede contar cuál ha sido el momento más duro, que se lo habrán preguntado 1000 veces seguro. ¿Cuál es el momento más duro, más tenso, donde usted ha estado a punto, no sé si de perder su vida o el fuego más imposible que ha tenido que sofocar? Pues yo afortunadamente en los incendios sí que tienes situaciones de relativo riesgo. A lo mejor no eres del todo consciente hasta que sales fuera de cómo estaba la situación. Pero casi a mí personalmente me marcan más las desgracias ajenas. El hecho de las personas que tienen sufrimiento o que fallecen en una de las intervenciones que estás, pues es una cosa que te llevas contigo y que no olvidas fácilmente. Probablemente eso es lo que... Porque el riesgo o el susto que has podido tener en una determinada intervención, sea del tipo que sea, al final pasa y casi te olvidas, ¿no? Lo tienes relativamente presente, pero las situaciones de desgracias tremendas, no a lo mejor de tantas personas afectadas simultáneamente como en este caso, pero en cualquier caso son personas de todas formas y bueno, pues ver estas situaciones sí que marca. Porque en el día a día, ¿cuál es la llamada más habitual que reciben en el Pues servicio de bomberos? otra también bastante triste. Ahora mismo tenemos muchísimas intervenciones y no solo es en Valladolid, es en toda Castilla y León y en España por la pirámide de edades que tenemos ahora mismo. Gente mayor sola. Gente mayor sola, gente que fallece en sus domicilios, este tipo de llamadas que al final, pues eso, no dejan de ser reflejo de cómo está la sociedad y para esas personas en concreto pues un drama, ¿no? Tengo aquí a 3 periodistas que también le van a hacer alguna pregunta, señor Reynoso. Muy bien. Joaquín. Pues yo quería que profundizara un poquito más en una cuestión que ha dicho. Yo creo que los problemas de movilidad que se han generado con los cambios en muchas ciudades, con las peatonalizaciones y en Castilla y León, en unas ciudades pues con unos cascos históricos importantes, y quería saber si realmente cuando se toman ese tipo de decisiones se cuenta con los bomberos pues para esas peatonalizaciones, para las macetas que se ponen, es decir, que cada vez parece que tienen más obstáculos para llegar a un posible incendio, ¿no? Pues en parte sí, en parte no. La peatonalización como tal nos viene bien, porque elimina esos obstáculos que son los vehículos, tanto fijos, cuando están aparcados, que hay zonas de Valladolid en las que la accesibilidad está comprometida precisamente por ese tema, que nos cuesta más llegar porque hay vehículos, hay dobles filas, se estrechan los carriles, etcétera, y nosotros vamos con vehículos voluminosos que además del propio ancho del vehículo necesitan la extensión de una serie de apoyos para extender el campo de trabajo, ¿no? Sacamos pates, etcétera, y eso limita bastante la actuación. Por tanto, las zonas peatonales, lejos de dificultar, normalmente facilitan. Otra serie de elementos como los que apuntas, macetas, etcétera, etcétera, cualquier elemento de mobiliario urbano sí que puede llegar a, por lo menos, molestar o dificultar la ubicación. Nosotros sí que estamos pendientes de los que son más voluminosos, etcétera, y bueno, en el caso de que haya algo que nos impida o que vaya a condicionar mucho las intervenciones, pues lógicamente lo decimos. Bueno, nos adaptamos en cualquier caso a las circunstancias que haya. Sabemos que es una cuestión de una ciudad viva que tiene otras necesidades más allá de la seguridad. Nosotros nos preocupamos solamente por eso, pero bueno, entendemos que también hay otras cuestiones que hay que tener en cuenta. Hay algo que se ha destacado muchísimo en Valencia y es la coordinación entre policía, entre la UME, entre los bomberos. Eso entiendo que es clave, ¿no? En momentos de tragedia como este. ¿Eso cómo se hace? En fin, ¿quién maneja, digamos, quién lidera en un caso como este? ¿Son los bomberos digamos, los que están decidiendo y luego el resto obedece? Desconozco si llegó por la premura de la intervención, desconozco si llegó a activarse el plan de emergencias de la ciudad. En otro tipo de emergencias de mayor duración es seguro que se activa y en cualquier caso la competencia de inicio es municipal y dentro del plan de emergencia, te pongo el ejemplo en Valladolid, pues la competencia en este tipo de intervenciones de coordinación de todos los servicios recae sobre el servicio de bomberos. Si se suman medios externos,
también son coordinados por bomberos. Si se activa un plan de emergencia de rango superior, bien provincial, bien autonómico, entonces ya la competencia puede pasar a un ente superior, en este caso Junta de Castilla y León, etc. Laura. Buenas noches, Javier. Buenas noches. Cuando ocurren desgracias como la de Valencia, usted lo ha apuntado, toca repensar protocolos y revisar sobre todo las actuaciones, ¿no? Insiste mucho en que los incendios generalmente se producen en el interior, no en el exterior, que hay que cerrar las puertas, que hay que confinarse como una medida para que no se expanda, para que no progrese de forma acelerada el incendio. Pero yo no sé si, ahora que se están revisando edificios, materiales, cabe la posibilidad de que se planteen vías de evacuación al estilo de estos edificios que todos nos imaginamos y hemos visto, ¿no?, en películas e incluso cuando hemos viajado a Estados Unidos, ¿no?, esas escaleras exteriores que recorren las edificaciones. ¿Aquí cabría esa posibilidad? ¿Sería una opción plausible como vía de escape para evitar este tipo de situaciones? No sé. Dudo que sea fácil de implementar esa medida. Desde luego es que en Estados Unidos tienen esa cultura desde hace muchísimos años, no se concibe un edificio, precisamente por eso, por normativa, que no contemple este tipo de elementos, incluso detectores obligatorios conectados a los servicios de bomberos. Tal como está desarrollado el urbanismo en Valladolid, sí. Yo, que es lo que conozco, me parece bastante complicado. Pero bueno, faltaría espacio, ¿no? En muchos edificios. En muchos edificios, igual que hay dificultades tremendas para poner ascensores en los edificios que no tienen ascensor, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que con lo que tenemos, la mejor solución es empezar por poner aparatos detectores. Sería ideal que se legislase en esa dirección, que no supone un trastorno o un quebranto económico para ninguna familia el gastar 10 euros para muchísimos años y garantizar esa seguridad. Empezando por ahí. Todo lo que se puede hacer añadido, pues igual que eso, se podrían revisar las fachadas que no están ajustadas a normativa, pero claro, no tiene aplicación retroactiva la normativa, con lo cual pues tenemos un problema en ese sentido, claro. Ignacio. Gracias, Javier, por su trabajo y gracias también por esta labor de divulgación que hace hoy aquí, que me parece muy, muy interesante. Yo quiero preguntarle respecto a la formación. Quiero preguntarle al hilo de la formación que ustedes llevan a cabo a lo largo del tiempo, que hay una parte importante de su tiempo que se dedican a formarse, a actualizarse. Me viene a la cabeza, seguro que las conocen, las Jornadas Internacionales de Bomberos de Béjar, que se celebran todos los años en verano y que impulsa mi amigo Manolo Gallego. ¿Cómo de importante es eso luego a la hora de enfrentarse a los problemas que van cambiando y que pueden ser tan graves como este de Valencia? Pues te devuelvo las gracias, porque para nosotros es muy importante el poder formar en autoprotección y divulgar teniendo un medio que tiene tanta repercusión como, por ejemplo, en este caso es la televisión. Entonces, el agradecimiento es mutuo en este caso y en cuanto a la formación, pues es básica. Somos lo que entrenamos. Si no progresamos, muchas veces es precisamente por eso. Entonces, jornadas como la de Béjar, que yo empecé como bombero en Aranda de Duero hace muchísimos años y ya estaba la jornada de Béjar, siendo un sitio chiquitito, porque es un sitio chiquitito, pero que era referente de muchos cambios y mucha movilización en determinadas parcelas de intervención. Lo bueno y lo malo que tenemos los bomberos es que atendemos una variedad de disciplinas tremenda. Entonces, eso exige intentar ser mínimamente capacitado en todas ellas para resolver las intervenciones con éxito, desde rescates en altura, bajo cota, incendios, accidentes de tráfico, mercancías peligrosas. El abanico es infinito, entonces pues la formación es un pilar básico. Nosotros aquí en Valladolid, pues con nuestros medios, porque disponemos de los medios que disponemos, no somos un servicio muy grande, tampoco somos pequeños, pero bueno, vamos intentando avanzar y cubrir esas distintas parcelas con el esfuerzo muchas veces de carácter personal de gente del servicio muy implicada que desarrolla proyectos para conseguir que la formación sea de la mejor calidad posible en cada una de las parcelas de intervención. Señor Reynoso, de lo que ha podido estudiar desde la distancia, me imagino, de lo que ha ocurrido, de las consecuencias, de cómo ha quedado el edificio en Valencia, ¿qué es lo que más le ha sorprendido, más allá de que sea un incendio que se provoca en un toldo, que vaya del exterior al interior? ¿Hay algo que ha dicho, esto no lo había visto yo en mi vida? Pues es el conjunto. La sensación desde el principio, y es que a los que somos de la profesión también nos pasa, es
que pasa mucho tiempo desde que se ve el incendio hasta que llegan los bomberos. ¿Por qué es eso? Pues probablemente uno de los motivos que se me ocurre a mí pensar, que a lo mejor es verdad o a lo mejor no, es porque como ves un incendio exteriorizado, todo el mundo piensa que alguien ya llamó y a lo mejor no ha sido así. Es curioso eso, sí, sí, sí. Luego ya digo... Siempre mejor llamar muchas veces que no es llamar, mucho está mejor, claro. sí, sí, es mucho mejor. Por lo menos hasta que llegan los servicios de emergencia, que van a tardar muy poquito tiempo. El parque de bomberos allí estaba muy cerca. Sí, porque es curioso, incluso veíamos vídeos de gente que estaba grabando y yo lo que, al menos yo personalmente, pero ¿cómo no llaman al portero de cada uno de los de abajo para que baje todo el mundo? A veces vamos más a querer ser el primero en tener esa imagen que intentar salvar vidas, ¿no? Esto también es un problema. Lo que pasa es que es eso, que hay muchas veces en las que tomar decisiones sin tener el conocimiento adecuado a lo mejor pone más en riesgo a la gente. Entonces, lo mismo que tampoco puedes utilizar un desfibrilador si no tienes los conocimientos básicos para hacerlo, pues recomendar un rescate o recomendar una evacuación en determinados casos, no digo en todos, a lo mejor también es un riesgo. Claro. Pues Javier Reynoso, jefe de bomberos de Valladolid, era bueno que estuviera hoy aquí. Está habiendo mucha confusión, precisamente por ese caso que decía al principio, y como ha dicho usted desde el primer momento, que se mantienen los protocolos, que lo más importante en estos casos es no evacuar rápidamente, y todos los consejos que nos ha dado, que nos vienen muy bien. Gracias de verdad por estar aquí. Muchas gracias a vosotros.